Capítulo 20. Bran caminaba junto a su caballo, con las manos firmemente en las riendas. No parecía necesario, ya que a pesar de los sonidos y la violencia, su corcel parecía casi plácido. Su ser los guiaba a paso rápido. Tyrek parecía pálido y temeroso, mirando constantemente por encima del hombro. El deber no estaba con ellos en ese momento. Todavía estaba cazando a los cazadores. Bran sabía que todavía estaba allí. No podía articular por qué, pero lo sabía. Mientras cruzaban por el bosque, Barristan le explicó lo que sucedería a continuación. No hay tiempo para crear un rastro falso y ocultar nuestro paso. La velocidad es nuestra aliada aquí. Saldremos del bosque profundo y nos dirigiremos al sureste hacia Windwater. La curiosidad de Bran se despertó. ¿Windwater? ¿Qué es eso?, preguntó. Resultó ser un río que desembocaba en la bahía de Blackwater. Sospecho que tendrán más cazadores esperando mucho antes de eso, pero una vez que atravieses el denso bosque, podrás galopar. Cuando los cazadores se muevan para interceptarlos, haré todo lo posible para retrasarlos y ayudarte a pasar. Ustedes dos son más ligeros y pueden empujar a sus caballos más rápido que los hombres de tamaño normal. Una vez que pasen el cerco, todo lo que necesitan hacer es mantenerse al frente. Si tienen monturas de repuesto, resultará malo, pero es lo mejor que podemos esperar. Tyrek sonaba asustado cuando respondió. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cómo encontraremos la salida del bosque? Tranquilízate, escudero. Cuando anochezca, dirígete al oeste y camina con tu caballo durante la noche. No te atrevas a detenerte por más tiempo del necesario para mantenerlos con vida. Al amanecer, cabalga tanto como los caballos puedan llevarte, y deberías estar cerca de Faunton en algún momento en el medio de la noche. La fortaleza de la casa Caferen garantizará tu seguridad de estas espadas de madera. Bran tenía miedo, pero un verdadero caballero era valiente, y él también lo sería. Y descubrió que lo era. Una oleada de anticipación y adrenalina lo inundó, y sintió el sabor de la sangre en la boca. Eso lo sacudió. Se había mordido la lengua. No tenía sangre en la boca y el sabor se estaba desvaneciendo. Sacudió la cabeza y corrió tras Ser Barristan. Pasó el tiempo, tal vez una hora, tal vez menos, y el deber regresó, con sangre en el hocico. Tu compañero ha demostrado ser una gran bendición para nosotros. Donde quiera que la vida te lleve, Bran, asegúrate de que esté a tu lado. Lo haré, Ser. El bosque se estaba volviendo más escaso y pronto volvieron a montar. Pasó más tiempo y Barristan los puso a medio galope. Efectivamente, su experiencia pronto resultó cierta. Fueron vistos por un grupo de más de una docena de jinetes que intentaban cortarles el paso. Bran solo podía ver dos opciones. O avanzaban o lo obligaban a retroceder hacia el bosque más denso. Un jinete hizo sonar un cuerno, largo y fuerte. Bran, has sido un escudero espléndido. Sé que te convertirás en un gran caballero. Cabalga mi estela y recuerda, ve hacia el sur, hacia el río, y luego hacia el oeste. Después de eso, el Lord Comandante de la Guardia Real empujó su corcel hacia adelante, galopando tan rápido como podía. Algunos jinetes dispararon flechas, pero la mayoría prepararon armas cuerpo a cuerpo. 3 cargaron directamente para encontrarse con él. Recibió un golpe en su armadura, se dio la vuelta para esquivar otro y atacó con su espada al tercero. Su golpe fue certero y el hombre fue abatido. Bran vio un destello de pelaje cuando Deber le arrancó una pata trasera a uno de los caballos. Se encabritó en protesta, tratando de mantener al lobo a distancia, para gran consternación del jinete, que rápidamente se encontró cayendo al suelo. Y entonces él y Tyrek pasaron la melee, cabalgaban a toda velocidad, y miró hacia atrás para ver a varios hombres persiguiéndolo, mientras que la mayoría intentaba derribar a Ser Barristan. La montura de Barristan era un caballo de guerra entrenado, que pateaba y se movía a voluntad del caballero. Su espada brilló arriba y abajo y más sangre alimentó la tierra hambrienta. Y, sin embargo, había demasiados. Las espadas, las lanzas y las hachas cayeron y el valiente corcel se desplomó. Barristan logró alejarse y levantarse para luchar antes de que Bran lo perdiera de vista. En cambio, miró a los 4 perseguidores. Sus caballos estaban más frescos, aunque Tyrek y Bran estaban más ligeros. Mientras galopaban, Bran podía sentir que ninguno de los 2 caballos podría tardar mucho más. Tomó una decisión y gritó. Giramos hacia el oeste ahora y dejamos que Deber nos alcance en un mejor ángulo. Tyrek siguió su ejemplo y se movieron hacia el oeste, antes de que Bran se ajustara de nuevo, más hacia el noroeste. Sus perseguidores se vieron sorprendidos por Deber. Desordenó su formación y arrancó a un jinete de su montura. Los otros se giraron para intentar ayudar, pero Deber fue demasiado rápido.
2 de los caballos entraron en pánico y se escaparon, y el último hombre se rindió y regresó con sus compatriotas. XXXX. Madre estaba detrás de esto. Madre. No quería creerlo, pero Stark parecía seguro. Me habían dicho que me quedara con mis doncellas, y el capitán Tregar tenía órdenes de sellar la salida. Mierda, todo empezó a encajar. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Y por qué? ¿Por qué? Le pregunté a Lord Stark, molesto porque mi voz carecía de mi calma habitual. El hombre parecía dolido. Descubrí su participación en la traición. Lord Arryn lo estaba investigando y fue asesinado por ello. No tenía pruebas para demostrárselo a Robert de manera concluyente, pero se lo iba a presentar después de que regresara de la cacería. Le dije a la reina que debería abandonar Desembarco del Rey por su propia seguridad, y luego ocurrió esto. Leí su rostro, observé atentamente en busca de signos de engaño. Estaban allí. Sus declaraciones tenían el tono de la verdad, pero estaba dejando algo fuera. Entrecerré los ojos. ¿Hay más? ¿Cuál era la traición que Lord Arryn estaba investigando? Pregunté directamente. Sus ojos inspeccionaron el área que nos rodeaba, indicándole a Jory que se alejara y mantuviera a los demás fuera del alcance del oído. Respiró profundamente y dijo en voz baja. También le dio cuernos a Robert. Parpadeé. Oh, no, 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 no. Si ella lo engañaba, eso significaba que algunos nobles sin escrúpulos podrían afirmar que mis hermanos y yo no éramos realmente suyos. Mi mente trajo a la memoria de Rick Storm, a quien había conocido una vez en una visita a Storm's End, y luego a Gendry en la herrería. Ambos se veían exactamente como un joven Robert, misma cara, ojos, cabello, oh, no. Joffrey, Tommen y yo éramos bastardos. Maldito ser décimo. Stark lo sabía. El herrero había mencionado la visita de la mano, así que tenía que saberlo. Hijo de puta, por supuesto que tenía que saberlo. ¡Qué realidad tan terrible! El diablo ciertamente se estaba riendo de mí en este momento. Esto era intolerable. Las palabras no podían describir la ira que apenas estaba conteniendo. ¿Qué pruebas tienes de que no somos de Robert? Stark dudó de nuevo. Pruebas suficientes, y cuando hablé con Cersei, ella admitió que ninguno de los tres era de Robert. ¿Qué no estaba diciendo? Por mucho que quisiera interrogarlo con más detalle, teníamos que apresurarnos antes de que los capas doradas atacaran de nuevo. Le diste un aviso a madre, para que pudiera huir con nosotros. Conozco bien la historia. Cuando Desembarco del Rey fue saqueado, los hijos de Rhaegar fueron asesinados. Mi padre nunca castigó a los caballeros que hicieron eso. Temías que lo mismo les pasara a los hijos bastardos de mi madre. Eddard. Stark asintió con gravedad. Y por eso, tuve que morir, y sospecho que Cersei también tiene un plan para el rey. Mi misericordia ha matado a más de los que habría salvado. Bueno, como uno de los destinatarios de dicha misericordia, no podía culparlo demasiado. Sin embargo, me dejó en una posición terrible, podría contemplar la idiotez de mi madre más tarde. Los capas doradas no habían atacado de nuevo, pero todavía estaban defendiendo la entrada al piso de la Torre de la Mano. La batalla siempre era arriesgada y mis reservas mágicas se estaban agotando. La forma más sencilla de resolver esto sería pacíficamente. Joffrey estaba con Sansa y yo con Stark. Mi madre, una vez que supiera dónde estaba, querría intercambiar prisioneros con Lord Stark. Esto realmente no ayudó a los Stark, ya que los capas doradas y los capas rojas superarían en número al resto de la guardia de su casa. Habría que endulzar la situación. Mi madre no sabe que estoy aquí. Una vez que esté informada, te sugiero que te ofrezcas a intercambiarme a mí y a Brienne por Sansa y un pasaje seguro a los muelles. Ser Davos, un caballero al servicio de mi tío Stannis, tiene un barco veloz en los muelles y es uno de los capitanes de barco más capaces de los 7 reinos. Eddard me estaba mirando de forma extraña otra vez. Esperaba que me pusiera a llorar y a llorar por enterarme de la estupidez de mi madre y el descubrimiento de que yo era de origen bastardo. ¡Ja! Como si fuera a darle a Ser Décimos la satisfacción de eso. Además, no había pruebas genéticas en Poniente. Nunca habría pruebas definitivas, nada más allá de los bastardos y la palabra de Eddard Stark de que Cersei confesó. Espacio más que suficiente para sembrar dudas. Esa idea tiene mérito, pero no puedo confiar en la palabra de Cersei. No es necesario. Haz que el intercambio se realice en los muelles. Cersei puede intentar enviar barcos tras de ti, pero Ser Davos se deslizó a través del bloqueo en Bastión de Tormentas, y ha visto el barco en el que está. Está construido para la velocidad. No puedo dejar a Bran. Cuanto más esperes aquí, mayor será la probabilidad de que algo salga mal.
como si alguien iniciara la lucha de nuevo, poniéndome en riesgo. Por mi parte, presionaré para que Brante sea devuelto sí, o cuando regrese a desembarco del rey. Especialmente si aceptas mantener en secreto lo que has descubierto sobre la paternidad de la familia real. Los ojos de Stark se entrecerraron. Eso no puedo hacer. Le sonreí. Valió la pena intentarlo. No obstante, seguiré presionando para que Brante sea devuelto. Es un niño, y si capturas a un Lannister, anticipo que tu señoría exigirá una respuesta similar. Eddard una vez más me dirigió una mirada contemplativa. Muy bien. Veamos si los capas doradas hablan. Eddard se puso de pie y se dirigió hacia las escaleras. Desde allí, podía gritar que tenía a la princesa y que los capas doradas necesitaban enviarle un mensaje a la reina. Respiré aliviado. El intercambio de Sansa y yo sería la forma más segura de salir de esta trampa mortal que era la torre. Solo unos momentos después, Brienne se acercaba rápidamente. Lord Stark está diciendo que eres su prisionera y que van a intercambiarte. Asentí. Sí, aparentemente es mi propia madre quien ordenó a los capas doradas que masacraran a los Stark. No tengo la intención de morir aquí. Este tipo de intercambio me mantiene a salvo y les da a los Stark una forma de salir de la ciudad. Un escenario en el que todos ganan. Pero, ¿por qué la reina haría algo así? Miré a Brienne. Ella había sido la subordinada absolutamente perfecta. Quería conservar sus talentos, pero tenía que hacerlo con cuidado y honestidad. Brienne, Lord Stark cree que mi madre ha traicionado a mi padre. Para encubrir sus fechorías, tiene la intención de ver a Lord Stark muerto, y ciertamente a mi padre también. La guerra está en el horizonte. Ha servido como un escudo jurado honorable y leal y ha superado mis expectativas en todas las áreas. Sin embargo, permaneceré aquí, y habrá una guerra entre el lobo y el león. Algo de esto es una suposición, pero sospecho que las tierras de la tormenta y Rocadragón se pondrán del lado del lobo. Brienne tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Si me lo pides, te liberaré de tus juramentos. Preferiría que siguieras sirviéndome lealmente, pero eso podría significar cruzar espadas con los soldados de Tart. Dejo esa lección en tus manos. Si desea liberarte, sería prudente que te unieras a los Stark. Brienne parecía preocupada. Su gracia, hice juramentos. No los abandonaré. La miré. Si estás segura, estoy encantada. Pero lo estás. Puede luchar por una causa que no consideres justa. Ella negó con la cabeza. Soy tu ma, soy tuya. Solo que debo confesarte una cosa primero. Arqué una ceja. Ah, sí. Se sonrojó. Lord Renly me pidió que informara sobre tus movimientos y lo que ocurrió en los apartamentos reales. Yo sentí que era una traición, pero él es un hombre bueno y honorable que solo se preocupa por tu seguridad. No obstante, traicioné tu confianza y entenderé si eso me hace no apta. Oh, esto fue realmente maravilloso. Pude mantener a Brienne como mi escudo jurado, y sería como si le estuviera haciendo un favor. El día no había estado exento de un rayo de esperanza después de todo. Lord Renly es el Señor Supremo de las Tierras de la Tormenta. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sin embargo, ahora tengo tu juramento de que te aferrarás a mis confidencias en el futuro. Sí, desde este día hasta mi último día, soy tu escudo jurado. Su voz estaba cargada de emoción. Gracias. Excelente, Brienne. Debes ser elogiada. Salvaste muchas vidas hoy con tu valor. Puede que no tengas el título de caballero, pero eres más honorable que la mayoría. Continúa sirviéndome fielmente. Puede que esté exagerando un poco, pero parecía inmensamente agradecida por ello. Al reconocer a los empleados, era importante señalar que un enfoque uniforme no era ideal. A algunos empleados les gustaban los elogios públicos y los reconocimientos de toda la empresa. Otros preferían una nota tranquila de agradecimiento. Algunos preferían bonificaciones en efectivo y otros, tiempo libre adicional. Una buena gestión de personal requería que un líder fuera flexible con cada empleado. Brienne valoraba esta charla de honor, así que se la di. Y con ella, sería mía para toda la vida. XXXX. Janos estaba empapado en sudor mientras exigía respuestas a sus hombres. Ayarden, su mano derecha, estaba muerto. Los hombres, que balbuceaban, juraban que había una banda de mercenarios bravos junto a media docena de lobos que habían liderado la matanza. Sus hombres defendían la entrada a la torre de la mano, pero no creía que pudieran hacerlo si los atacaban. Janos todavía estaba esperando los refuerzos de las puertas, cuando dos grupos de figuras nobles y sus séquitos se acercaron a toda prisa. La reina Cersei, una veintena de guardia Lannister, Ser Mandon Moore, Ser Meryn Trant y Ser Preston Grenfield de la Guardia Real se acercaron con prisa.
Casi al mismo tiempo, el caballero de las flores se acercó con guardias Tyrell. Con él estaban los caballeros y soldados Baratheon. Ser Loras habló primero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la torre de la mano está siendo atacada? Antes de que Janos pudiera hablar, la reina lo interrumpió. Lord Tyrell, regrese a sus aposentos. Lord Stark ha demostrado ser un traidor y los capas doradas están intentando arrestarlo. Loras frunció el ceño. ¿Traidor? Lord Stark. No lo creeré. Un caballero con el sello púrpura y negro se hizo eco del sentimiento, al igual que otros. La reina parecía enojada y Janos sintió que sus futuras perspectivas de señorío disminuían. Levantó la mano y los caballeros guardaron silencio. Janos ordena a sus hombres que cesen en sus intentos de arrestar a Lord Stark. Ya, está hecho, su gracia. Los Stark estaban atrincherados y listos para nuestro ataque. Los pasillos estrechos y los escalones empinados hicieron que el ataque fuera lento. Mientras hablaban, varios capas doradas salieron de la torre y se dirigieron hacia Janos. Su gracia, mis señores, Lord Stark me ha informado de que ha tomado cautiva a la princesa Myrcella y está pidiendo un pasaje seguro a los muelles y el regreso de Sansa Stark. Janos estaba confundido por la mirada de alivio en el rostro de la reina. Si su hija hubiera sido tomada cautiva, estaría preocupado, no aliviado. Se preguntó si, incluso si aún tuviera la oportunidad de convertirse en un noble, comprendería mejor sus rarezas. ¿Está ilesa?, exigió saber la reina. El reloj dorado, que no estaba acostumbrado a hablar con los nobles, tartamudeó. No lo dijeron, milady. Es su gracia, intervino Sir Preston, ofendido por la falta de respeto. Cersei miró al caballero. No importa eso ahora. Mi hija está allí con esos salvajes. La reina respiró hondo y Janos no pudo evitar notar lo que le hizo en el pecho. Quiero una prueba de que ni un cabello de la cabeza de Myrcella ha sido dañado. Si de alguna manera ha sido lastimada, lo castigaré 10 veces más a su hija, Sansa. Janos vio que los caballeros Tyrell parecían incómodos ante la noticia. La reina se volvió hacia ellos. ¿Lo ves ahora? Los crímenes de los Stark son muchos. Están conspirando para derrocar a Robert y secuestran a mi hija. Loras frunció el ceño. ¿Conspirando para derrocar al rey? ¿Cómo? No tengo tiempo para intercambiar palabras con usted, Sir. Regrese a su alojamiento mientras trato de mantener a mi hija con vida, le espetó Cersei al joven caballero. Janos se acercó. Haga lo que dice la reina, o debemos concluir que usted es parte del complot. La ira estalló en los rostros de los caballeros, pero antes de que pudieran hacer más, la reina alzó la voz nuevamente. Por favor, mis señores, ahora no es el momento de pelear. Todo se aclarará con el tiempo, pero por ahora necesito concentrarme en Myrcella. Eso finalmente lo resolvió, y Ser Loras y el resto se fueron. La reina se giró hacia Janos. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Se atreve a hablar de acusaciones a sus superiores? Su gracia, pensé. No, no lo hizo. Me dijo que tenía 300 capas doradas que eran completamente leales y no dudarían. ¿Por qué hay tan pocos aquí? Ya he enviado a 200 de mis hombres, su gracia, deben haber sabido que veníamos Cersei se burló de él, y otro capa de dorada regresó de la torre. Le mostraron a la princesa. Ella dice estar bien, pero no se nos permitió acercarnos demasiado. El hombre miró nerviosamente de Janos a la reina. Su vestido estaba, cubierto de sangre. La reina palideció. Pero ella habló. Myrcella dijo que estaba ilesa. Ella dijo que estaba bien. No creo que haya usado ilesa. El comandante de las capas doradas sintió que su corazón se saltaba un latido. Los Stark no tendrían ninguna razón para causar daño a un rehén tan valioso, pero él había dado instrucciones explícitas y claras de matar a todos dentro de la torre. Si ella estaba herida, había sido uno de sus propios hombres. Solo podía esperar que no hubiera sido herida demasiado grave. Por la mañana, había esperado un señorío. Ahora esperaba conservar la cabeza. XXXX. Jaime presionó con fuerza a los guardias Lannister. Su hermano no había mentido cuando dijo que estaba a medio día de viaje. Por lo que sabía, su hermano ya estaba muerto. Mientras cabalgaban, se preguntó si ella había sido honesta con él. Había tomado precauciones para asegurarse de que Tyrion, Lancel y Tyrell no murieran junto con el rey. Honestamente, no lo sabía. Uno de los guardias Lannister tenía reputación de ser un buen rastreador. Había encontrado el rastro, aunque cuando llegaron al lugar del ataque, ya estaba anocheciendo. El cielo que se oscurecía no ocultaba por completo el humo que permanecía en el bosque. No era un verdadero incendio forestal, pero se habían iniciado más que simples fogatas.
Había cuerpos esparcidos por el suelo del bosque, la gran mayoría de los cuales no eran reconocibles como parte del grupo del rey. Uno de los Royce y algunos de los escuderos estaban entre los muertos. El rastro va por aquí, mi señor, dijo Lum. Jaime lo siguió con sus hombres. Mientras avanzaban, tuvieron que encender antorchas. Encontraron más cuerpos, algunos con la garganta o la pierna destrozada. Los carroñeros habían comenzado su trabajo en los cadáveres, pero no habían avanzado tanto como para que no fuera fácil saber si se trataba de uno de los miembros del grupo de caza del rey. Y entonces encontraron su primera víctima notable, Renly Baratheon. Estaba muerto, con hachazos y puñaladas bastante graves. Un hombre muerto yacía junto a él, apuñalado en el estómago. Cersei estará feliz. Renly había sugerido que obligaran a Joffrey a unirse a la Guardia de la Noche después del incidente con el hijo del carnicero. Jaime encargó a 2 de sus soldados que escoltaran el cuerpo de regreso a desembarco del rey. Un príncipe del reino necesitaría un funeral apropiado. Continuaron buscando mientras se acercaba la noche. Sonó un cuerno muy distante. Jaime estuvo tentado de investigar, pero una cabalgata nocturna por el bosque era una temeridad, y aún tenían el rastro que seguía a Lum. Encontraron más cuerpos. Un guardia Lannister. Luego otro Royce. Y luego Lancel. Jaime maldijo. Su tío Kevan estaría muy molesto. Perder a su hijo mayor debido a las maquinaciones de su sobrina. No estaba seguro de si sería posible mantener en secretos las acciones de Cersei y de Tyrion y Kevan, pero esperaba que ella tuviera un plan. Nunca creerían que fue el honorable Eddard Stark quien había hecho esto. Finalmente, encontraron al rey. Jaime miró las docenas de cuerpos y se sintió vacío. ¿Qué batalla había sido? Cerca del cuerpo brutalizado de Robert yacía Ser Boros Blount. En vida, Ser Boros había sido el menos capaz de la Guardia Real y alguien a quien Jaime despreciaba. Pero allí yacía, muerto junto a su rey, un final apropiado y honorable. El rey está muerto. Necesitamos enviar un mensaje a la ciudad lo antes posible. Envió un par de guardias con 2 monturas adicionales de regreso. Parece que llevan varias horas muertos. No creo que los asesinos sigan por aquí. Tenemos que cubrir más terreno. Tyrion y Tyrex siguen ahí fuera. Añadió Lum. El chico Stark también, y Ser Barristan. Jaime se preguntó dónde estaba Ser Barristan. Su lugar debería haber estado al lado del de Robert. Tal vez había acechado a sus perseguidores mientras Robert se escapaba. Continuaron su búsqueda durante horas. Finalmente, llegaron buenas noticias justo cuando el alba se acercaba. Encontraron a Tyrion, vivo. Jaime abrazó a su hermano. Estaba empezando a temer lo peor. Tyrion parecía exhausto, pero le devolvió la sonrisa. Tuve el sentido común de preparar un árbol. Los tontos nunca se molestaron en mirar hacia arriba. Jaime se rió y Tyrion miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera guardias que pudieran oírlo. Esto fue obra de Cersei, ¿no? Jaime asintió con gravedad. Dijo que tenían instrucciones de no matar a ningún Lannister. Otros se la llevan. Está mintiendo. Tenían la intención de matar a todos. Debe haber habido cientos de jinetes en estos bosques. Jaime parecía incómodo. Tyrion lo miró y luego preguntó. ¿Alguien más lo logró? No hemos encontrado ningún sobreviviente. No hemos encontrado cuerpos de Tyrion, Barristan o el chico Stark. Entonces, Lancel. Jaime asintió. Con un suspiro, Tyrion continuó. El rey envió a Ser Barristan con Tyrion y Bran. Entre Selmy y ese lobo, es posible que hayan logrado salir. Basándonos en cómo nos separamos, apuesto a que se fueron al sur. Jaime organizó a sus ahora exhaustos soldados para continuar. Ofreció que Tyrion regresara a desembarco del rey, pero su hermano se negó. Quería ver esto hasta el final y ver si su primo todavía estaba vivo. Mientras cabalgaban, a un ritmo mesurado para los caballos exhaustos, reanudaron su conversación. Nuestra hermana debe rendir cuentas. Cuando la noticia llegue a la ciudad, ¿quién sabe qué pasará? Eddard, Jaime, suspiró, interrumpiendo a Tyrion. Eddard ya se habrá ocupado de él. Cersei estaba enviando a Janos Slynt y sus capas doradas para asesinar a todos en la Torre de la Mano. ¡Qué locura! ¿No podría haberle dado veneno al rey en su lugar? Esto significará una guerra civil, hermano. La última vez que los Stark fueron al sur para ser asesinados, derribaron una dinastía de 300 años. Un rey diferente y una guerra diferente. No te preocupes, hermanito, mi espada enfrentará cualquier amenaza que se nos presente. Por la mañana, encontraron a Ser Barristan. Estaba apoyado contra un árbol. Su armadura estaba cubierta de tierra y sangre.
Ser Jaime se acercó casi con reverencia, y casi se cayó hacia atrás cuando el anciano caballero abrió los ojos. «Jaime», preguntó Barristan con voz ronca. «¿7 infiernos? Pensé que estabas muerto». Jaime se acercó para ver más de cerca a Barristan. «¿Qué tan graves son tus heridas?» Se quitó el casco. Tenía un moretón en un lado de la cara, pero no había sangre. Recibí algunas heridas. El mayor problema es mi pierna. Un caballo la pisoteó y no aguanta ningún peso. El hueso está roto o aplastado. El hombre hizo una mueca y luego se rió entre dientes. Cuando vinieron a rematarme, derribé a uno más, y el resto decidió que era mejor no acercarse demasiado. Cuando Jaime se acercó, vio lo deformada que estaba la coraza. Barristan también parecía haber sido cortado debajo de la hombrera. La sangre que se había filtrado se había secado, por lo que no era una herida que pusiera en peligro su vida. No había espuma sanguinolenta en su boca, pero su respiración era dolorosa, por lo que probablemente solo tenía costillas magulladas o aplastadas y nada pegado a sus pulmones. Lamento informarle que Robert Baratheon ha sido asesinado. De hecho, todos menos mi hermano Tyrion han muerto en el ataque, aunque todavía tenemos que encontrar a Bran Stark o Tyrion Lannister. Barristan asintió. Se fueron al sur. Ya deberían estar a medio camino de Fountain. ¿Crees que lo lograron? Ser Barristan asintió con fuerza. Al principio, solo unos pocos jinetes lograron perseguirlos, tal vez otros 5 después. Tienen al lobo con ellos. La bestia es la única razón por la que sobrevivimos tanto tiempo. El caballo de Jaime estaba completamente exhausto. Los chicos tendrían que esperar, o los lograban o estaban muertos. Si llegaban a la fortaleza, los mantendrían a salvo y despacharían un cuervo. Era hora de regresar a Desembarco del Rey y ocuparse de las heridas de Ser Barristan. Y averiguar cómo evitar que su familia se declarara la guerra. XXXX. Después del tenso intercambio de prisioneros, mi madre hizo que el mestre Piselle me examinara para ver si tenía heridas. Le dije que estaba bien, pero insistieron. Fue un poco como hacer malabarismos para esconder mis espadas en el retrete antes de que me examinaran. Después de que me desnudaran para asegurarme de que no tenía ninguna marca o imperfección, tuve que volver y recuperarlas. Cuanta menos gente supiera que llevaba armas encima, mejor. Los capas doradas y los guardias Stark tenían que haberme visto usarlas, pero todos los Stark se estaban yendo y la mayoría de los capas doradas que lo habían visto estaban muertos. Mi madre me llevó a sus aposentos, dejando a 2 de la Guardia Real en la puerta. ¿Sabe lo que has hecho? Has arruinado todo con tu obstinación. La miré con desprecio. Ese era el tonto al que admiraba y respetaba. Había cometido un error colosal. Al igual que para mí era fácil actuar simplemente debido a mi posición, el estatus de reina hizo lo mismo, solo que en mayor grado, para mi madre. Ella no era una experta en el uso del poder político, simplemente usó su autoridad como esposa del rey como un garrote. Dado que vivíamos en una sociedad feudal atrasada, funcionó bastante a menudo. ¿Qué he hecho? Podrías haberme dicho que no tenía permitido salir de los apartamentos reales, pero no lo hiciste. Podrías haber dado mejores instrucciones al capitán de la guardia de tu casa, pero no lo hiciste. O tal vez podrías no haber engañado a mi padre. Los ojos de Cersei brillaron con rabia, luego con preocupación. No debes creer todas las mentiras de Stark que has escuchado. Y no debes repetirlas. No tengo intención de tirar mi posición por la borda. Tendría suerte de no ser asesinada si suficientes de los señores creyeran que soy una bastarda. Cersei bebió de su taza, una rica cosecha de árbol. Es por eso que tu visita a la chica Stark lo arruinó todo. Lord Stark hará sus sucias acusaciones para que todos los 7 reinos las escuchen. Negué con la cabeza. No, madre. Eso siempre fue seguro que pasara. Cuando visité la herrería para el regalo de mi hermano por su próximo nomástico, Tobomut expresó su sorpresa de que la princesa también lo visitara. Eddard Stark, Jon Arryn y Stannis Baratheon lo han visitado, y solo lo hicieron para ver al bastardo de Robert. De cabello negro y luciendo como una versión más joven de él. Stannis también lo sabe. La reina tembló un poco antes de fortalecerse. Escupirán sus mentiras, pero cuando se atrevan a tomar el campo, Jaime y tu abuelo los aplastarán. La miré de cerca. Stark tenía razón, tú también actuaste contra padre. Ya está muerto. Se estremeció. ¿De qué estás hablando? ¿De qué acción contra tu padre? Vamos, madre, casi muero hoy. Deja de mantenerme en la oscuridad. ¿Sabes cuántas personas vi morir? ¿Sabe lo cerca que estuvo de atravesarme una lanza de capa de dorada? Aún eres una niña, dijo mi madre, estremeciéndose. Deja de ser obstinada y todo estará bien. Está muerto, ¿no?
por eso te sentías segura de actuar contra Stark. Lo sabré pronto, dímelo. Me adelanté, dejando menos de un pie entre nosotros. Te lo dije, deja de creer en las mentiras de los Stark. Enviaron asesinos tras Robert, me enteré y actué. Envié a Jaime para detenerlos y luego hice que Janos intentara arrestar a los Stark. Pronto sabremos si Jaime llegó a tiempo. Negué, con la cabeza. Me estoy cansando de tus falsedades, Cersei. Sus ojos se clavaron en los míos. Nunca la llamaba Cersei. La familia lo es todo, Myrcella. Todo lo que hago es protegerte a ti y a tus hermanos. Eso sí que es algo en lo que puedo creer. Y puedo ayudar. Tengo un interés personal en asegurarme de que estoy protegida. Así que te preguntaré de nuevo por última vez. ¿Qué hiciste? Ella vaciló, se tambaleaba y griega. Luego su expresión se endureció. Eres una niña que aún no ha florecido. No voy a permitir que me sermonees ni que mi propia hija me llame mentirosa. Estás confinada en tus aposentos y no hablarás con nadie de las mentiras que te han dicho los Stark. Suspiré. Muy bien, Cersei. Te veré mañana para desayunar. Me fui, muy decepcionada. Lo que más necesitaba era información y ella se negaba a dármela. Hasta que tuviera más conocimiento, cualquier acción sería prematura. Disgustada, tanto por la situación como por la estupidez de mi madre, seguí a los guardias hasta mi habitación. XXXX. Eddard Stark tenía mucho en qué pensar durante el corto viaje a Rocadragón. Ser Davos, el hombre que había salvado a la guarnición de Bastión de Tormentas con su ingenio de contrabandista, conocía su oficio. 4 barcos lo persiguieron, pero Ser Davos conocía las corrientes y los vientos, y su barco estaba hecho para la velocidad. Su principal preocupación era Bran. No tenía forma de saber si su hijo estaba vivo. La culpa lo carcomía por irse sin él. La princesa había tenido razón. Necesitaba irse lo antes posible. Si Robert estaba de hecho muerto, y probablemente lo estaba, Stannis era ahora el heredero al trono de hierro. El norte tendría que convocar a sus estandartes y respaldar su reclamo. La princesa Myrcella también lo preocupaba. Había hablado con Arya, y ella afirmó que Myrcella había matado a varios capas doradas. Juró que vio a la princesa usando cuchillos arrojadizos en múltiples peleas. Si eso era cierto, ella era la razón por la que habían mantenido el pequeño salón en la última carga de las capas doradas. Esas pesadas ballestas casi habían cambiado el curso de la batalla. La habilidad para lanzar esas armas con tanta precisión en una batalla frenética era impresionante y aterradora. En cualquier momento en que se había encontrado con ella, podría haberlo matado antes de que él hubiera reconocido la amenaza. Luego estaba la idea muy inquietante de que ella todavía era una niña y no tenía escrúpulos ni vacilaciones sobre matar. No era como si sus acciones fueran inmorales o carentes de honor, cualquiera tenía derecho a defenderse de ese tipo de ataque, era lo inquietantemente tranquila que estaba. Eddard recordaba su primera muerte, una justificada, y sin embargo todavía perturbaba sus sueños. De alguna manera, no creía que la hija de Robert estuviera preocupada por eso, y sí creía que Myrcella era una Baratheon en verdad. Tenía los ojos de Robert. Cersei podía afirmar que Myrcella también era de Jaime, pero la había visto dudar, solo por un instante, pero lo había hecho. Solo que no había forma de probarlo. Si se afirmaba que ella era la hija legítima de Robert, se socavaría la idea de que el oro de los Lannister siempre cedía ante el negro de los Baratheon. De nacimiento legítimo o no, la línea de sucesión al trono de hierro estaba clara. Si Robert estaba muerto, y Eddard sabía en su corazón que así era, entonces Stannis sería el siguiente en la sucesión. Significaría la guerra. Tywin Lannister nunca permitiría que a su nieto se le negara el poder. Arya había probado el invierno, pero Sansa todavía olía a verano. Al principio, su hija le había rogado que la dejaran quedarse y que podría resolver las cosas. No fue hasta que estuvo cara a cara con su amiga Jane Powell, que lloraba por su padre muerto, que finalmente cedió. Echaría de menos a Bayron Powell. El hombre había sido un administrador capaz y se merecía un mejor destino. Tantos muertos, Huyen, Arwine, Donis, Hax, Lew y muchos más. La gente pequeña que se había llevado consigo, la mayoría había sido masacrada. Tenía una deuda de sangre con Cersei. Los capas doradas que atacaron habían sufrido por ello, pero la responsable había sido la reina. Se perderían muchas más vidas antes de que ella fuera llevada ante la justicia, muchas más. Les llevó 4 días llegar a Rocadragón. Todo tipo de embarcaciones estaban esparcidas por la isla. No eran solo barcos de los 7 reinos. Eddard podía ver barcos de Mir y algunos que parecían más barcos piratas que de la Marina Real. Mientras navegaban más cerca y se preparaban para atracar, se acercó un grupo de bienvenida.
Soldados montados y al menos 100 hombres de armas estaban desplegados alrededor del astillero. Jory se acercó a él. Imagino que ya recibieron noticias de desembarco del rey. ¿Crees que nos dará la bienvenida? Lord Stannis Baratheon es un hombre honorable, un hombre duro pero justo. Sea cual sea la mentira que la reina haya puesto por escrito, creo que podemos superarla. Cuando atracaron, Ser Davos descendió primero y Eddard Stark lo siguió con Jory a su lado, seguidos por Sansa y Arya. Junto a Stannis había 2 mujeres. Una era su esposa Celice, y la otra era una mujer impresionante vestida toda de rojo. Casi tan alta como Brienne, pero mucho más hermosa, dominaba la vista. No sabía quién era, pero estar de pie al lado de Stannis subrayaba su importancia. Ser Davos, le pedí que hiciera los preparativos para escoltar a Myrcella fuera de desembarco del rey. ¿Tuvo éxito? La mujer de rojo habló. No lo tuvo, lo he visto en las llamas. Davos bajó la mirada. Perdónenme, señoría, fue imposible. La princesa estaba bajo la custodia de Lord Stark y fue intercambiada por su hija. Habéis fracasado, pero con vuestro fracaso habéis demostrado una vez más que se puede confiar en las visiones de Melisandre. Se volvió hacia Eddard. Lord Stark. ¿Por qué habéis venido? Stannis, temo traeros una noticia grave y terrible. Vuestro hermano, él. Melisandre lo interrumpió. Hermanos. Yo también he visto esto, Lord Stark. La leona atacó y 2 ciervos yacían muertos a sus pies, mientras 4 lobos huían. Eddard hizo una pausa, inseguro. La voz de Stannis puso fin al silencio. Permíteme presentaros como es debido. Esta es Melisandre, una sacerdotisa de R'hllor y mi consejera principal. Al principio tenía mis dudas, pero ha demostrado que las visiones que ve en las llamas son precisas. Eddard todavía no sabía qué creer, pero asintió con la cabeza. Entonces tienes mi más sentido pésame por la pérdida de tus hermanos. También había dicho que 4 lobos habían huido, lo que significaba que Bran todavía estaba vivo. Si había que creer en sus visiones. Todo esto podía ser una farsa. Habían estado en el mar durante unos días, tiempo más que suficiente para haber recibido un cuervo. Pero si el cuervo era la fuente de su información, entonces eso todavía significaba que Bran no estaba en las garras de los Lannister. No me querían. Ahórrate tus simpatías, respondió Stannis, con una nota de ira teñida en su voz, por lo demás controlada. Eddard entrecerró los ojos ante el comentario, pero se volvió hacia Melisandre. No estoy familiarizado con tu fe, Lady Melisandre. Solo he conocido a otro, y nunca afirmó tener visiones. La noche es oscura y llena de terrores. No todos los que sirven a R'hllor son igualmente capaces. Una vela y una hoguera emite luz, ambas son útiles, pero no son lo mismo. Eddard asintió y luego se volvió hacia Stannis. Tengo más noticias. El reino cree que Joffrey es el heredero. Cersei puede que ya lo haya coronado, pero no es el hijo de Robert. Los ojos de Stannis se clavaron en Eddard. Lo sé. Tengo la intención de coronarme y hacer saber al reino de la infidelidad de la reina. Joffrey Butter será depuesto. ¿Lo sabes? Entonces, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué huiste a Rocadragón? Cuestionó Ned. Todo esto podría haberse evitado si Stannis hubiera trabajado con él. Si me hubiera quedado, habría sufrido el mismo destino que Lord Arryn. Ahora os pregunto, Lord Eddard Stark de Invernalia, ¿reconocéis mi derecho al trono de hierro? ¿Estáis dispuestos a jurar lealtad y llamar a vuestros estandartes para hacer valer mi derecho? Eddard se arrodilló. Sí, sois el heredero de Robert. Os juro lealtad como verdadero rey de los 7 reinos. Eddard levantó la vista. Y lo haré de nuevo en un entorno más formal cuando seáis coronados. Una cierta relajación de la tensión abandonó el cuerpo del señor de Rocadragón. El rostro y la postura del hombre no cambiaron, pero una relajación de su columna y de sus músculos fue lo suficientemente perceptible para que Eddard lo notara. Levántate, Lord Stark. Tendrás que escribir a tus vasallos. Tengo una carta que enviaré en más de 100 cuervos a las grandes y pequeñas casas de Poniente, exponiendo la verdad sobre los hijos de Cersei y pidiendo que me reconozcan como el heredero de Robert. Stannis, creo plenamente que Joffrey y Tommen son hijos de perversos y el producto de una relación incestuosa entre Jaime y Cersei. No creo que Myrcella lo sea. Stannis parecía dolido. Esto también me ha molestado. Melisandre no puede darme una respuesta directa sobre si es hija de Robert o no. No me arriesgaré a ser un asesino de parientes. Joffrey y Tommen deben morir, pero ella puede ser entregada a las hermanas silenciosas. Si se puede encontrar una prueba de que es hija de Robert, un matrimonio con una casa firmemente leal también sería aceptable. Ned parecía dolido. Los niños deben enfrentar la muerte. No pueden tomar el negro.
Stannis negó con la cabeza con firmeza. No, no pueden. Son un producto del incesto. Si se les permite vivir, siempre serán una amenaza para mi reinado. Eso no es justo. Tommen no hizo nada malo, gritó Arya. Su hija se había acercado sigilosamente para escucharlos. Eddard levantó una mano. Tal vez deberíamos llevar esta discusión a otra parte, su gracia. Stannis estuvo de acuerdo, antes de ordenar que se arreglaran las habitaciones para él, su familia y sus sirvientes. Había mucho que hacer. Necesitaba enviar un mensaje a Katy y Robb lo más rápido posible para que pudieran comenzar a reunir a los soldados. El norte era enorme y les llevaría más tiempo reunir a sus estandartes que el resto de los 7 reinos. XXXX. Robb había aprendido mucho sobre cómo administrar Invernalia y las tierras circundantes bajo la tutela de su madre. Entre revisar los libros de contabilidad, contratar más sirvientes y guardias para reemplazar a los que se habían ido al sur y continuar con su entrenamiento de armas, sus días estaban abarrotados. Con cuanto extrañaba a Jon, Bran, las niñas y a su padre, estaba agradecido por lo ocupado que estaba. Luego vino la avalancha de cartas. Cartas de Rocadragón y desembarco del rey. Cartas que afirmaban que el rey Robert estaba muerto. La carta afirmaba que su padre era el que estaba detrás del asesinato de Robert, su hermano Renly y varios otros nobles. Luego una carta de Rocadragón, de Stannis Baratheon, afirmando que Joffrey y Tommen eran bastardos nacidos del incesto. Se estaba proclamando a sí mismo como el rey. Luego una carta de su padre, también de Rocadragón, diciendo que Stannis era el verdadero rey y que Cersei los había traicionado a todos. Esa carta había incluido una larga lista de bajas que hicieron que el corazón de Robb doliera. Payon Poole, Arwine, Huyen y Donis eran los nombres más conocidos, y muchos más. Tenía órdenes de convocar el poder del norte, reforzar Foso Cailin, reunir los estandartes y marchar hacia el sur a toda prisa. Su madre y el maestre Luwin lo ayudaron a escribir las cartas. Pronto llegaron más cartas, vasallos de los Stark pidiendo confirmación de las misivas anteriores que venían de Rocadragón. Estuvo inundado de tinta y pergamino durante algunos días, pero ahora había que tomar decisiones. Estaba con Theon Greyjoy, Luwin y su madre, y era hora de determinar quién lideraría la fuerza que se dirige al sur. Siempre debe haber un Stark en Invernalia, le aconsejó su madre. Sí, y tú y Rickon estaréis aquí, replicó Robb. Hijo mío, tu padre tiene muchos banderizos capaces que pueden asumir esa tarea, y probablemente intentará reunirse con nuestras fuerzas que se dirigen al sur. No hay necesidad del que vayas tú mismo. Theon le habló directamente a Robb. Tiene corazón de madre y no quiere arriesgarte, pero esta es tu oportunidad de ir a la guerra y hacerte un nombre. Si te quedas aquí en Invernalia, ni mucho menos, tus hombres nunca te respetarán. Luwin no estuvo de acuerdo. No es así. Un heredero que conserva su hogar ancestral en tiempos de guerra es lo adecuado. Robb frunció los labios. En verdad, quería ir al sur. Quería demostrar que era digno de ser el señor de Invernalia y el futuro guardián del norte. También quería vengar los asesinatos de los guardias Stark y de la gente común. Entiendo tus preocupaciones, madre, pero debo hacer esto. Tú y el maestre Luwin permanecerán aquí y cuidarán de Rickon e Invernalia. Aunque es poco probable que fuerzas enemigas lleguen tan al norte, dejaré un gran número de guardias aquí contigo. Catelyn le rogaría que lo reconsiderara, pero él ya había tomado una decisión. A menos que su señor padre le diera una orden en contrario, él era el Stark en Invernalia y, a los 17 años, ya era mayor de edad y estaba en su madurez. Su madre tendría que acatar su decisión. Al menos, Theon estaba contento. El banderizó, que estaba ansioso por la guerra, no tardaría en unirse a ellos. Se esperaba que Robb los agasajara y luego coordinara la larga marcha hacia el sur. La guerra estaba en el horizonte y él pondría en práctica todas las lecciones que su padre y Roderick Cassel le habían dado. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. Lum había estado en la silla de montar durante 2 días seguidos y estaba dolorido y exhausto. Afortunadamente, no tuvo que presentarse a hacer guardia hasta dentro de unos días. Regresar a desembarco del rey y enterarse de los acontecimientos había sido todo un shock. La Torre de la Mano había sido atacada por capas doradas, y de alguna manera Myrcella había sido capturada por Lord Stark y negociada por Sansa Stark. Al principio no lo había creído, a pesar de que todos decían que era cierto. La idea de que Myrcella pudiera ser capturada no parecía posible. Sin embargo, Lum había aprendido más y se volvió aún más curioso. Myrcella estaba confinada en sus habitaciones. Sus compañeros de guardia podían dar fe de eso. Dentro de la ciudad, había todo tipo de historias. Algunos afirmaban que los Stark habían cortado a la princesa para obligar a la reina a dejar que la traicionera mano abandonara la ciudad.
Como prueba, señalaron su vestido manchado de sangre que había usado mientras caminaba hacia los muelles. Otros afirmaban que los lobos Stark habían destrozado a su princesa perfecta, y que por eso la reina había enviado a los capas doradas a la torre. En cualquier caso, nadie la había visto desde que la habían intercambiado por Sansa Stark. Se rumoreaba que ahora estaba horriblemente desfigurada o que todavía estaba bajo el cuidado del maestre y su vida pendía de un hilo. Muchos de los habitantes humildes rezaban en el gran septo y hacían ofrendas a la doncella. Esos rumores eran tonterías. Bloom sabía por sus compañeros capas rojas que Myrcella había resultado ilesa, pero estaba cubierta de sangre. Llegó al extremo de visitar uno de los burdeles en los que a los capas doradas les gustaba beber y prostituirse para hacer averiguaciones. La mayoría de ellos no habían participado en el ataque, pero se habían extendido los rumores. Historias descabelladas, de lobos destrozando a hombres con cota de malla, hasta el terror de Tart partiendo a los hombres por la mitad con sus propias manos. Bloom generalmente podía decir que la mayoría de estas historias eran exageradas. Los hombres hacían eso, especialmente cuando casi 200 capas doradas habían sido asesinados o heridos y aún así no habían podido arrestar a Lord Stark. Escuchó especialmente las historias de Myrcella, y esas eran más raras, pero existían. Algunos afirmaban haberla visto con una de las chicas Stark, observando impasible cómo los hombres morían a su alrededor. Uno afirmó que había cortado la garganta de oreja a oreja un capa de dorada. El que contó esa historia tenía una mirada angustiada en sus ojos. Bloom lo creyó. Muchos en la ciudad afirmaban que ella era la personificación de la doncella. Si supieran lo buena que era con un cuchillo, es posible que la hubieran considerado la encarnación del guerrero, a pesar de su sexo. Bloom lo sabía mejor. Si alguno de los 7 la representaba, era el extraño, XXXX. Ante los Tyrell reunidos había 3 cartas importantes y varias de menor importancia. Una proclamaba a Joffrey rey de los 7 reinos y exigía la presencia del Señor Supremo del Dominio para renovar sus votos ante el trono de hierro. La segunda carta proclamaba a Stannis rey de los 7 reinos y a Joffrey bastardo fruto del incesto. Además, afirmaba que la reina había hecho matar a su marido y había intentado matar a la mano. Esa carta incluía el sello y la firma de Eddard Stark, que avalaban la autenticidad de la afirmación. La última carta era de Loras, que afirmaba que lo estaban tratando bien en desembarco del rey e instaba a su familia a acudir a jurar sus votos. A Margaery hacía poco que se le había permitido unirse a los consejos de su familia, aunque su abuela le había estado contando sobre ellos durante años. Miró a su padre, a su madre y luego a sus 2 hermanos. Mas estaba lleno de preocupación por el destino de su amado hijo. Sus hermanos ocultaban mejor sus preocupaciones, aunque ella sabía que las tenían. Mas se comenzó. Son acusaciones preocupantes. Muy preocupantes. Es descabellado, un mimo podría haber llegado a algo más plausible. Convocaré una reunión y luego me dirigiré a desembarco del rey y juraré lealtad al verdadero rey, Joffrey Baratheon. Garland frunció el ceño. Eddard Stark es un hombre honorable. No creo que mintiera. Y padre, si fuera una mentira, ¿por qué no elegirían algo menos grandioso y grotesco? Estas acusaciones pueden ser ciertas, mas se frunció el ceño. Stannis nos odia desde la rebelión. ¿Deberíamos apoyarlo? ¿Crees que no lo agradecería? Recuerda mis palabras, sufriremos si el rey. Willas agregó. La otra preocupación es Loras. Si no respaldamos a Joffrey, temo por su seguridad. Bah. Intervino Lena Tyrell, la reina de espinas. Piénsalo bien, Willas, tienes más sentido del humor que eso. El norte, las tierras de los ríos y el valle respaldarán sin duda la afirmación de Stannis. Lord Stark luchó con los señores de la tormenta durante la rebelión. Sospecho que la mayoría creerá más en su palabra que en la de Cersei. Bebió un sorbo de agua y continuó. Quizá los Greyjoy no apoyen la afirmación de Stannis, pero los hijos del hierro son incapaces y siempre es cuestión de suerte. Los Lannister mataron a Elia. Dorne y Doran no lo han olvidado. Puede que no se levante, pero si lo hace, no será del lado de Tyrion Lannister. Maisie se estaba impacientando. ¿Qué tiene eso que ver con la seguridad de Loras? Que los Lannister no pueden hacerle daño. Si nos unimos a Stannis, será rey. Es así de simple. Las tierras de la corona y las tierras del oeste por sí solas contra 5 reinos diferentes los pondrían en una situación imposible. No se atreverán a tocarle ni un pelo de su cabeza de caballero. Margaery sintió que se le quitaba un peso de encima. Su hermano era muy querido para ella, mas se reflexionó sobre las opiniones de su madre. Puede que no se atrevan, pero si nos declaramos a favor de Stannis, ¿qué tendrían que perder? Seguramente, no puede sugerir que nos declaremos a su favor. La reina de espinas gruñó.
Todavía no, tal vez nunca. Lo mismo con los Lannister. Digo, llama a los estandartes, pero no te declares a favor de ninguno de los dos bandos. Exigen lealtad cuando deberían estar suplicándonosla. Cuando los Lannister ofrezcan a Joffrey, a Margaery, Stannis ofrezca a Shireen, a Huillas, entonces podremos actuar. Hasta que alguno de ellos lo haga, dejémosle librar sus costosas batallas, mientras nosotros nos volvemos más poderosos en comparación. Masi se frotó la barbilla. La carta es escueta y no habla de ningún incentivo para obedecerla. No hay ofertas de matrimonio, tierras, o incluso una reducción de los impuestos. Olenna hizo un gesto hacia Margaery. Si nos declaramos a favor de Joffrey y renovamos nuestros votos ahora, ¿qué necesidad tienen de casar a Joffrey con nuestra Margaery? No tiene sentido apresurarse, así es como murió tu padre. El señor de Alto Jardín frunció el ceño al oír eso. Luthor Tyrell se había caído accidentalmente de un acantilado mientras cazaba, una muerte trágica y sin sentido. Margaery sabía que no le gustaba que la madre de su padre le recordara el precio de ser demasiado apresurado e imprudente. Está bien, pero no podemos permitirnos el lujo de ser demasiado tardíos en nuestra respuesta. Los Florent y los Crane ya han jurado lealtad a Stannis. No importa que yo sea su señor feudal y ni siquiera aún con permiso. Lord Alester nos escribe y nos insta a seguir su ejemplo. ¡Qué descaro! Mientras permanezcamos en silencio, nuestros vasallos son libres de seguir su propio camino. ¿Qué pasa si Hector o Redwine deciden mientras nosotros vacilamos? La madre de Margaery, Alerrie, tomó la mano de su marido. Mi padre no hará tal cosa. Será mejor que no lo haga, convino Masi. Pero en cuanto a los Redwine, sus dos hijos están en desembarco del rey. Si se ven amenazados, puedo ver fácilmente al viejo Paxter declarándose a favor de los Lannister. Huillas emitió un sonido como de tarareo. No lo sé, padre. Paxter es un hombre orgulloso. La idea de que lo coaccionen de esa manera lo irritará. Creo que sería prudente que enviáramos órdenes de que nadie tome posesión hasta que Alto Jardín hable. Mas estuvo de acuerdo con eso. No esperaré mucho, pero le daré a la reina algo de tiempo para pensar. Veré a mi nieto en el trono de hierro, cueste lo que cueste. Alerrie, Huillas, acompáñenme mientras ponemos palabras en pergamino. Mientras se iban, Galad les dio a Margaery y Olenna un beso en la mejilla. Puso una mano tranquilizadora sobre su hombro y le dio una sonrisa alentadora. Loras estará bien, trata de no preocuparte. Margaery asintió en respuesta, esperando transmitir más confianza de la que sentía, y su hermano también se despidió. Ahora solo estaban Olenna y ella. Bueno, dímelo, niña, ¿qué preguntas tienes? Margaery reflexionó antes de preguntar. ¿Por qué no responder con una propuesta de matrimonio a Joffrey? Sería mejor no acostarse con el león. No es un gato doméstico. Sea cual sea la verdad de lo que sucedió en Desembarco del Rey, sabemos que las palabras de Cersei son mentiras. Este tipo de caos y planificación de mala calidad no es alguien a quien queramos atar nuestras fortunas. Margaery frunció el ceño. ¿Qué es lo que estás esperando? Stannis no es amigo nuestro. ¿De verdad crees que nos trataría con amabilidad? Podría despojarnos de la guardianía e incluso hacer que perdiéramos la supremacía. Olenna resopló. Es más fácil decirlo que hacerlo. Nos hemos casado con las otras casas del dominio. Lo que espero es que Lord Baratheon y Lord Stark entren en razón y acepten casar a Shireen con Huillas y a ti con Robb Stark. Margaery se sorprendió. Robb Stark. No lo entiendo, abuela. Entonces, escucha. Si nos ponemos del lado de Stannis, él será el rey. Las tierras de la tormenta, el norte, el valle, las tierras de los ríos y el dominio serían suficientes para aplastar a los Lannister. Si nos ponemos del lado de Joffrey, se vuelve arriesgado, demasiado arriesgado para mi gusto. Perderemos la supremacía y potencialmente nuestras cabezas si apoyamos al caballo equivocado. Margaery asintió. Entiendo los números, pero Lord Baratheon aceptará el matrimonio. Padre dice que nos odia. Por eso espero que entren en razón. 80.000 espadas son un poderoso regalo de bodas. Se aclaró la garganta. Tengo la intención de escribirles y sugerir el matrimonio, pero en la carta les advierto que simplemente estoy haciendo sugerencias sin el conocimiento o permiso del señor de Alto Jardín. Si él lo pide, creo que podemos convencer a mi hijo juntos. Galad y Huillas verá el sentido de esto. Margaery tenía sentimientos encontrados. Pero ¿qué pasa con Loras? Los Lannister no le harán daño si nos declaramos a favor de Stannis. Pueden, pero serían aún más tontos. Si dañan a Loras, los veremos destruidos de raíz. Margaery no estaba convencida. El miedo por la seguridad de su hermano la carcomía. Olenna le agarró la mano.
Loras está protegido por ser el tercer hijo. Si nos declaramos a favor de Stannis, los Lannister pueden usarlo como moneda de cambio en el futuro, o pueden pedir un rescate por él. No tendrá sentido asesinar a Loras una vez que nos hayamos declarado. Nada es seguro en este Juego de Tronos. Stannis puede no estar de acuerdo con el matrimonio, mi hijo puede no estar de acuerdo con el matrimonio. Margaery le sonrió a su abuela. Apreciaba mucho la tutela que le estaba dando la reina de espinas. Ser reina sería un gran honor, pero su prioridad era su familia. Ya fuera Joffrey Baratheon, Robb Stark o incluso alguien como Roberta Arryn, estaba preparada para desempeñar su papel y hacerlo bien. XXXX. Jaime miró a su alrededor en la sala de la Fortaleza Roja. Los miembros del Consejo Privado se había vuelto más pequeño, incluso con su incorporación. El puesto de maestro de barcos estaba vacante, al igual que el de maestro de leyes, y Barristan Selmy todavía estaba en cama con sus heridas. Alrededor de la mesa estaban Petyr Baelish, el maestro de monedas, Varys, el maestro de susurros, el gran maestre Pycelle, y ahora él como mano del rey. Él no había querido el puesto, pero Cersei había insistido. Ella pensó que se sentiría honrado por ello. ¿Era esto para compensar el hecho de que ella hiciera que mataran a Lancel? Ella juraba que no, pero él todavía se lo preguntaba. La confianza entre los dos se había desgastado mucho. La noche que había regresado con Tyrion, la había confrontado y exigido respuestas. Para su pesar, ella lo había distraído con su hermosa forma. Había sido agradable acostarse con ella sin preocuparse por Robert. Su papel como mano era intrascendente en ese momento. Cersei, como regente de Joffrey, era una gobernante mucho más activa que Robert. Asistió al consejo privado y dio a conocer su voluntad. Todo lo que Jaime hizo realmente fue aconsejar sobre las pocas cosas que le importaban. El maestre Pycelle habló con pesadez sobre los preparativos del funeral que se estaban haciendo para los hermanos Baratheon. Repasó los gastos, los preparativos para la seguridad y si se debía dirigir la atención a la gente de desembarco del rey. Estoy segura de que tiene las cosas bajo control. No hay necesidad de molestar a todo el consejo con los detalles, lo interrumpió finalmente Cersei. Sí, su gracia. Pasemos a asuntos más importantes. ¿Qué noticias tenemos de los fieles súbditos de Joffrey? El maestre Pycelle sacó un pergamino con notas. Las noticias viajan lentamente, su gracia. Muchos de los señores no están seguros de qué hacer con la traición de Stannis. Pycelle hizo una pausa. Disfrutamos del apoyo total de las tierras del oeste. Tu padre informa que todos sus banderizos están listos para hacer valer el derecho de Joffrey al trono. Jaime luchó por no poner los ojos en blanco. Por supuesto que lo harían. Eso nunca estuvo en duda. ¿Y quién más? Preguntó la reina. Bueno, probablemente muchos todavía están reflexionando sobre el asunto, o los cuervos no lograron llegar a su destino, yendo. La ciudadela estima que solo el 80% de los cuervos tienen éxito. A veces es el clima, o los holgazanes que trabajan para. Cersei golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Quién más? Fuera de las tierras del oeste, bueno, veamos. Stokeworth, Rosby, Blount, Ayford, Ricker, Chelstead y Beach de las tierras de la corona. De las tierras de la tormenta, tenemos las casas Tart y Trant. Del valle, tenemos la casa Baelish. Obviamente, lamentablemente, nadie declaró su apoyo hacia nosotros desde ninguna casa del norte, las Islas del Hierro, Dorne, el dominio, las tierras de los ríos. Jaime frunció el ceño. Era posible que algunos simplemente estuvieran jugando a lo seguro. No se declararían de una manera u otra hasta que pudieran ver en qué dirección soplaba el viento y luego elegirían el lado ganador. Todos los nobles caballeros y señores hablaban de honor, y sin embargo allí estaban, a la vista de todo el reino, y solo levantarían sus espadas cuando fuera seguro. Patético. Jaime preguntó, ¿quién se ha declarado abiertamente a favor de Stannis? Pycelle parecía preocupado y volvió a mirar lentamente el pergamino. Casi todo el resto de las tierras de la tormenta con las excepciones de Caferen, Morrigan, Dondarrion y Selmy. Esos 4 no se han declarado a favor de Stannis o Joffrey. Jaime pensó en esos nombres. Caferen estaba peligrosamente cerca de desembarco del rey. Habían enviado un mensaje de que tenían a Bran Stark y Tyrion Lannister antes de que les llegara la noticia de que Stannis se había declarado. Jaime sospechaba que probablemente seguirían al resto de los señores de la tormenta, pero al estar tan cerca, no querían tentar un asalto a su fortaleza de tamaño moderado. Beric Dondarrion, el jefe de su casa, estaba aquí en la capital. Se había negado a jurar lealtad a Joffrey y ahora estaba confinado bajo una fuerte vigilancia. Su castellano no actuaría hasta que tuviera noticias de Lord Beric.
El señor del nido de la corona, Lester Morrigan, probablemente temía por la seguridad de su hermano menor. Gullard Morrigan había jurado lealtad al rey Joffrey, pero probablemente solo debido a que el honor lo exigía como escudo jurado de Tommen. Finalmente, la familia Selmy de Harvest Hall no buscaría luchar contra Ser Barristan, su miembro más famoso. No lo suficiente, incluso en el improbable caso de que las 4 casas se pusieran de nuestro lado por completo, seguirían siendo superadas 4-1 por las casas de Stormland que ya se han declarado a favor de Stannis. Visenya habló de nuevo. En las tierras de la corona y los señores del mar angosto, las casas Massey, Baremon, Celtigar, Valyr Jon, Sunglas, Farring y Follard se han declarado a favor de Stannis. Visenya tomó nota antes de dar vuelta al pergamino. En el dominio, Florent y Crane han jurado lealtad a Stannis. En el norte y las tierras de los ríos, parece que la mayoría ha jurado lealtad a Stannis, aunque lo más notable es que Lorfre no lo ha hecho. No tengo confirmación de varias de las casas menores. Cersei tenía una mirada atronadora que prometía venganza, pero Jaime solo podía concentrarse en el arrebato de lujuria cuando la miraba. Me complace notar que ninguna casa de Dorne, el Valle o las Islas del Hierro se ha comprometido con Stannis. Todavía pueden ser convencidas de unirse a nuestra causa. Varys, ¿qué tienes que informar? ¿Podemos esperar ayuda de las casas que aún no se han declarado? El eunuco sonrió suavemente. Mis pajaritos se toman su tiempo para informar sobre lo que descubren. Doran Martell es un hombre cauteloso. Su ayuda probablemente no llegará a ninguno de los dos bandos. El Valle desea vengar a los Royce, sin embargo es Lady Arryn quien los detiene. Jaime habló por primera vez. ¿Los detiene de aliarse con quién? El eunuco miró al consejo con tristeza. Mis pajaritos me dicen que creen la versión de los hechos de Lord Stark por sobre la verdad. Cersei frunció el ceño ante eso. Jaime sabía que nunca había sido amistosa con Lysa Arryn. Estaba desconcertado porque no se había declarado a favor de Stannis, pero tampoco se llevaba bien con los hermanos de Robert. Las mujeres siempre eran difíciles de descifrar. Balon Greyjoy parece estar preparando una respuesta, pero no a través de la palabra escrita. Mis pájaros me dicen que se está armando y preparando para la guerra. Se están equipando y abasteciendo los barcos. En cuanto a dónde atacarían, aún tengo que descubrirlo. Y no hay noticias de los Tyrell. Tenemos sus preciados Loras. Varys negó con la cabeza. Los cuervos están siendo sometidos a una gran sobrecarga de trabajo en todo el dominio. Los Tyrell han convocado a sus estandartes. Aún queda esperanza, ya que no han bloqueado el comercio en el Camino de la Rosa. Si lo hubieran hecho, Desembarco del Rey sufriría rápidamente una falta de alimentos. Cersei miró a Jaime. Bueno, ¿qué consejo tienes, mi lord hermano? Jaime fue tomado por sorpresa. Se encogió de hombros. No soy muy partidario de la diplomacia. Puedo aconsejarte que necesitamos expandir las capas doradas y reforzar las defensas de la ciudad. Si Desembarco del Rey sigue siendo vulnerable a los ataques, paralizaremos a nuestro padre en el esfuerzo bélico. Meñique habló como maestro de la moneda. El tesoro estará bajo presión, pero podemos permitirnos aumentar el tamaño de la guardia de la ciudad. Debería hacer arreglos para agregar 2000 a su número. Cersei asintió. Amplíalos tanto como el tesoro pueda permitirse. Aumenta los impuestos donde sea necesario. Debemos estar seguros aquí. En cuanto a las casas que han demostrado su deslealtad, es hora de que tomemos medidas firmes. Maestre Visenya, escribe a Mace Tyrell que comenzaremos a enviarle partes de Loras si demora mala respuesta. Escribe a Balon Greyjoy que tiene vía libre para saquear a los señores del mar angosto del norte. Dile que, si lo hace, él y sus sucios merodeadores podrán quedarse con las tierras que tomen. Jaime pensó que eso era un error. Cersei, amenazar a los Tyrell puede resultar contraproducente. Pueden enorgullecerse de sus logros, pero no podemos controlar el dominio a través de un solo caballero. Debo estar de acuerdo con nuestro lord hermano, entonó Visenya. Mace Tyrell es un tipo vanidoso. Mima su vanidad y podremos obtener mejores resultados. No, pedí tus opiniones. Ya las has dado. Envíen las cartas como les he indicado. No proyectaremos debilidad ni degradaremos a la corona recompensando la tardanza. Jaime intercambió miradas inquietas con Varys y Visenya. La expresión de Meñique no cambió, ni lo miró a los ojos. Petyr habló. La valentía puede hacer mucho por nuestra causa, su gracia. Propongo que también seamos valientes en nuestra respuesta a Stannis y su pequeña carta. Podemos difundir el rumor de que fue Stannis quien usó los cuernos y que Shireen no es su verdadera hija. Rocadragón tiene un tonto llamado Cara Manchada. Es una cosa fea de mirar.
Tal vez fue él quien engendró a Shiren con Celice Florent, y es por eso que su rostro está desfigurado por una maldición de los dioses en forma de escamas de gris. Cersei se rió de la idea. Eso sería apropiado. Trabaja con el maestre Piselle y hazlo, Lord Baelish. Se plantearon algunos otros temas que no eran importantes para Jaime y luego se despidió el consejo privado. Jaime no se apresuró a ir tras Cersei. En cambio, hizo que Baelish se quedara. ¿Qué puedo hacer por el león de Lannister? En un instante, Jaime desenvainó su espada y apuntó con la punta a la garganta de Petyr. Responderás a mis preguntas. Nada de falsedades, o tendremos que nombrar a un nuevo maestro de la moneda. Las pupilas de Meñique se habían dilatado por el miedo y la sorpresa, pero su rostro permaneció sereno. Pregunta lo que quieras, Ser. Trabajaste con Cersei para emboscar al rey. Se ordenó a esas espadas de venta que perdonaran la vida a mi hermano. El hombre quiso hablar y Jaime le recordó las consecuencias del engaño, hundiendo su espada en la piel. No, mi señor. No se dieron tales instrucciones. Si la reina hubiera dado esas instrucciones, las habría transmitido fielmente. Pero no se los dieron. El pulso de Jaime retumbó en sus oídos. Sería tan sencillo simplemente atravesar con la espada ese cuello escuálido. Baelish retrocedió un paso cuando sintió que la espada le pinchaba, y luego otro hasta que su espalda tocó la pared. Por favor, Jaime, hice todo lo que me pidió la reina. Te creo. Tomó su espada y la envainó. Si participas en cualquier esfuerzo que implique causar daño a un Lannister, especialmente a mi hermano, te mataré. También le debes a Tyrion. Si te pide algo, se lo concederás. ¿Está claro? Sí. Mi señor, cualquier cosa. Jaime dejó al hombre conmocionado. Necesitaba ponerse al día con el maestre Piselle y asegurarse de que la carta de Mace no fuera demasiado ofensiva. Puede que no supiera de diplomacia, pero sabía que las probabilidades ya estaban en contra de su familia. Si añadimos a los Tyrell a la mezcla, tal vez ni siquiera su brazo armador podría mantener a Joffrey en el trono. XXXX. Detestaba que me mantuvieran en la oscuridad. Cersei se negaba a compartir ningún detalle conmigo, y yo seguía confinada en mis habitaciones. 4 guardias Lannister estaban de guardia a toda hora, con instrucciones aún más estrictas de Cersei de no permitirme salir bajo ninguna circunstancia. A Brienne se le había permitido seguir cuidándome, aunque yo le había dicho que se tomara un tiempo libre de sus obligaciones. Estaba bastante angustiada por la muerte de mi tío Renly. Había una razón por la que todas las empresas importantes en mi primera vida proporcionaban licencia por duelo. Ella trató de insistir en que el tiempo para llorar no interferiría con sus obligaciones, pero cedió cuando le señalé que no iría a ninguna parte con los guardias las 24 horas que mi madre amablemente había proporcionado. Mis tíos Jaime y Tyrion también vinieron de visita. Eran mi única conexión con el mundo exterior. Ambos parecían muy preocupados por mi bienestar y no parecían creerme que estaba bien como la nieve. Varias veces recalqué que no me había lastimado, pero aún así me cuidaron como a una madre. Los interrogué con franqueza, exigiendo saber exactamente qué estaba pasando. Para decirlo sin rodeos, las primeras noticias eran horribles. La guerra se perfilaba como una guerra de 3, probablemente 4, grandes casas contra los Lannister. Tenía fe en mi abuelo, pero esas eran pocas probabilidades. Me sorprendió que Lysa Arryn no se hubiera pronunciado a favor de que Stannis también se uniera a su padre y cuñado. Si lo hubiera hecho, habrían sido 4 grandes casas. Horrible. También me disgustó saber que mi tío Jaime era el acusado de ser el padre de los hijos ilegítimos de Cersei, yo incluido. Eso fue desagradable. No lo sondé al respecto, esperaba que no fuera cierto, pero tenía la sensación de que lo era. Me obligué a no dejarme llevar por ese pensamiento miserable y hacer algo productivo. Mi mente se desvió hacia varias estratagemas que podrían usarse para equilibrar las probabilidades. Tal vez podríamos forzar una batalla antes de que sus múltiples facciones pudieran unirse. El norte era el que tenía que viajar más lejos y, con su tamaño, le resultaba más difícil realizar una movilización rápida. Derrotar a nuestros enemigos uno a uno, con un estilo de derrota detallada, tenía cierta promesa. Otras ideas flotaban en mi mente. Algunas de las otras casas se apartarían de la acción con sobornos y compromisos. Una prórroga de 5 años en los impuestos sería razón suficiente para unirse. La promesa de un matrimonio real funcionaría. ¿Y si reclutáramos en masa a la gente de desembarco del rey? Con una población de 500.000 de almas, eso sería mucho forraje potencial para enviar. Si se mezclaban con tropas más experimentadas y comandantes capaces, podría ayudar. O ser desastroso. Dacia demostró que los números no eran de gran ayuda si carecían de calidad.
Mis cavilaciones fueron interrumpidas por Ser Preston, quien dijo que yo debía asistir a la corte. Mientras lo seguía, le pregunté por los detalles. Iba a ser el primer día formal de Joffrey en el trono de hierro desde su coronación. Estaría allí para juzgar y lucir como un rey. Llegué y me tomé un momento para admirar el espectáculo. Joffrey lucía como un joven y galante rey en cada centímetro. Su corona se asentaba cómodamente sobre su cabeza y su vestimenta estaba inmaculada. Sentados en la mesa del consejo privado estaban Cersei, la reina regente, Petyr Baelish y el gran maestre Pycelle. Delante del trono estaban mi tío Jaime Lannister y sus hermanos de la Guardia Real, Ser Meryn Trant, Ser Mandon Moore y ahora Ser Preston, quien había terminado su deber de escoltarme. Sandor Clegane estaba ligeramente a la derecha de Ser Meryn Trant, no formaba parte de la Guardia Real, pero de todos modos formaba parte del equipo de protección de Joffrey. Me quedé de pie junto a Tommen a la izquierda del trono mirando hacia afuera mientras todos, excepto nosotros, miraban hacia el trono. Se escuchó la voz de un heraldo. Todos saluden a su gracia, Joffrey de las casas Baratheon y Lannister, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, y señor de los 7 reinos. Todos saluden a su señora madre, Cersei de la casa Lannister, reina regente, luz del oeste y protectora del reino. Casas Baratheon y Lannister. La vanidad de Cersei era atroz. Joffrey se sentó en el trono y habló con voz clara. Es el deber de un rey castigar a los desleales y recompensar a los que son leales. Mi hermano le ordenó al gran maestre Pycelle que leyera las proclamaciones. Eran bastante largas y tediosas. Lord Eddard Stark fue nombrado, Lord Stannis Baratheon fue nombrado, otros señores y damas fueron convocados a la corte para jurar votos al nuevo rey. Una lista muy larga de nobles. Pycelle también anunció que Jaime Lannister fue nombrado mano del rey y que a la reina regente también se le concedería un lugar en el consejo privado para ayudar a asesorar al rey. Me pregunté qué sentido tenía. Joffrey todavía tenía 14 años. Cersei ya asistiría a las reuniones del consejo privado como regente. Estaba intentando conservar su puesto en el consejo privado después de que él alcanzara la madurez a los 16. Eso podría ser. Las grandes puertas de roble y bronce se abrieron. Ser Barristan Selmy entró, con un bastón en una mano y apoyado en el otro lado por el escudero de uno de sus hermanos juramentados. Para mi vergüenza, aún no había aprendido el nombre de ese escudero. La multitud se abrió cuando el caballero herido, fuertemente vendado, caminó hacia adelante para pararse ante el trono de hierro. Cersei se puso de pie. Ser Barristan Selmy ha servido al reino durante mucho tiempo y con fidelidad. Todos los hombres y mujeres de los 7 reinos te deben las gracias. Sin embargo, ahora temo que tu servicio haya llegado a su fin. Es el deseo del rey del consejo que dejes tu pesada carga. Mis ojos se abrieron de par en par. Seguramente, ella no podía ser tan tonta. Mi carga. Me temo que no lo entiendo. Queda relevado como el Lord Comandante de la Guardia Real, dijo la reina con sencillez. Vi que el rostro de mi tío Jaime se contraía mientras hablaba. La Guardia Real es una hermandad jurada. Nuestros votos son de por vida. Eso ya no será así. Jaime apretó la mandíbula. No puedes, la voz de Barristan lo interrumpió con fuerza, goteando veneno. No necesito que alguien como tú hable en mi nombre. Los dientes de mi tío chasquearon y su rostro se quedó inmóvil. Incluso desde una distancia considerable, podía ver que sus ojos ardían de frustración. Ten cuidado con tus palabras, Ser, advirtió la reina. Estás hablando con nuestro amado hermano, la propia sangre de tu rey. Sus heridas lo hacían lucir cada día de su edad. Miró a su rey sobre él en el trono. Su gracia, fui elegida para las espadas blancas a los 23 años. Era todo lo que había soñado, desde el momento en que tomé la espada por primera vez. Renuncié a todo derecho sobre mi herencia ancestral. La muchacha que era. Oh, cállate, vieja lisiada. Joffrey habló con desdén. Mi padre murió cuando lo abandonaste en el campo de batalla. Mi madre piensa que no eres apta debido a la edad y las heridas. Yo creo que no eres apta porque, en tu vejez, te has convertido en una cobarde. La corte murmuró ante eso. No era prudente que yo hablara. La decisión ya estaba tomada. Sin embargo, aquí había una oportunidad. El valor de Barristan Selmy era incalculable en la guerra que se avecinaba. Los inicios de un plan ya se habían formado, y la ayuda de Ser Barristan haría que fuera mucho más probable que tuviera éxito. Hablé por encima de la multitud. Nadie con sentido común duda del coraje de Ser Barristan Selmy. Mató a Cersei Monton en combate singular. Rescató al rey Aerys de Duskendale sin ayuda de nadie. Podría haber oído caer un alfiler. El rostro de Joffrey se puso rojo y parecía a punto de empezar a gritar.
Cersei habló rápidamente antes de que Joffrey pudiera avergonzarse aún más. Myrcella, no se te ha dado permiso para hablar. Discúlpate con la corona por tu infantilismo. Sonreí dulcemente y me volví hacia mi hermano. Perdóname, su gracia. Debí de haberme envalentonado solo por la proximidad de Ser Barristan, el valiente. Mi voz sonó empalagosa y contrita, en desacuerdo con mi último ataque a la declaración ignorante y temeraria de mi hermano. Joffrey tembló y Varys aprovechó ese momento para hablar, su voz suave. Ser Barristan, no nos olvidamos de vuestro servicio, buen ser. La reina ha dispuesto concederos una hermosa extensión de tierra al norte de Lannisport, junto al mar, con oro y hombres suficientes para construiros una fortaleza sólida y sirvientes que se ocupen de todas vuestras necesidades. Ser Barristan lo miró fijamente. Un salón donde morir y hombres que me entierren. Os lo agradezco, mis señores, pero escupó sobre vuestra compasión. Se quitó de encima el escudero que lo sostenía del brazo y regresó a las puertas de la sala del trono, con su bastón manteniéndose erguido mientras cojeaba por la puerta. Cersei continuó con su agenda, aunque el estado de ánimo estaba agrio. Ahora hay una vacante. La corona necesita un nuevo Lord Comandante de la Guardia Real. Nuestro pariente, Ser Jaime Lannister, que salió a caballo tan pronto como le llegó la noticia de que su rey estaba en peligro, es a quien el rey y el consejo privado han elegido para liderar este augusto cuerpo. El tío no parecía honrado. De hecho, parecía mucho más enojado de lo que lo había visto nunca. Vi confusión en los ojos de Cersei, pero estaba demasiado serena para dejar que se notara en su rostro. Continuando antes de que se produjera otra interrupción en el guión, anunció que Sandor Clegane se convertiría en un guardia real para reemplazar a Ser Boros Blount. Sandor no tenía ningún deseo de ser caballero, y esta vez el tío Jaime habló. O se convierte en caballero o no viste la capa blanca. Es una hermandad de caballeros. Entonces puedes mearte en tu capa blanca, espetó Sandor en medio de la corte a la mano del rey Lord Comandante de la Guardia Real. Joffrey frunció el ceño. Tío, ¿a quién le importan unos votos estúpidos? Quería gritar. Estos completos idiotas. ¿Por qué Cersei no había hablado con el tío Jaime sobre sus planes? Todo esto podría haberse evitado. Ahora la corona parecía un grupo de tontos que se peleaban, mientras que el rey hacía comentarios que lo hacían parecer un bufón. Joffrey ya era más vergonzoso que el lujurioso y siempre borracho rey Robert. ¿Cómo? Cersei tomó las riendas y finalmente nos sacó a todos de nuestra miseria. El consejo privado discutirá los requisitos para la Guardia Real. Incluso con la incorporación de Sandor Clegane, todavía nos faltaría un miembro y consideraremos debidamente asegurarnos de que la Guardia Real recupere su fuerza máxima. La corte está despedida. Pude ver a mi tío hablando enojado con Cersei mientras los guardias me escoltaban de regreso a mi habitación. Apenas me había acomodado en mi habitación cuando mi paz se vio perturbada nuevamente. Abran paso al rey. Suspirando, abrí la puerta y vi a mi hermano con Ser Meryn Trant, Sandor Clegane y un escuadrón de 6 capas doradas. Guardia Lannister, ya no es necesario que cuiden a mi hermana. Váyanse, ordenó Joffrey. Uno habló vacilante. Su gracia, la reina madre nos dio claras. ¿Se niega a obedecer a su rey? Interrumpió Ser Meryn, con la mano en la empuñadura de su espada. Los guardia Lannister se miraron, hicieron una reverencia y se alejaron rápidamente. Sin duda, para ir a buscar a mi madre. Le sonreía a Joffrey. Qué amable de tu parte preocuparte por mi seguridad, hermano. Sí, tu seguridad. Mi madre me contó cómo el capitán, como se llame de la guardia de su casa, te dejó ir trotando, directo a las garras de los Stark. Tengo la intención de asegurarme de que no ocurran más tonterías. De ahora en adelante, serán los capas doradas quienes te mantengan a salvo, no los capas rojas. Me miró con una sonrisa maliciosa. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba insinuando. ¿Me estaba perdiendo algo terriblemente obvio? Una decisión sabia, su gracia. Joffrey parecía estar esperando más, pero después de unos segundos entró en mi habitación. Me gustaría hablar con mi hermano a solas. Cuida el salón. Clegane me miró y luego a Joffrey. Estaremos aquí si alguno de ustedes necesita algo. Cerré la puerta detrás de mí mientras Joffrey miraba alrededor de mis aposentos. Cuando la puerta se cerró, se giró hacia mí. Eres un estúpido, maldito cabrón. ¿Cómo te atreves a intentar humillarme en la corte? Debería arrancarte tu sucia lengua de la boca. Lo miré imperturbable. Joffrey, la puerta no es tan gruesa. Todos los hombres que están fuera de esta puerta escucharon tu pequeña perorata. Si deseas hablar en privado, tendrás que bajar la voz. Ah, ¿quién le importa? Dijo, pero en voz más baja. Soy el rey y puedo hacer lo que quiera.
Y te juro que, si alguna vez vuelves a contradecirme en público, te veré casada con un calamar de las Islas del Hierro o con una comadreja Frey. Si estoy de buen humor. Seguí mirándolo. Y bien. Di algo. ¿Había alguna pregunta? Joffrey pateó una silla. Tú, respiraba con dificultad y apretaba y aflojaba las manos. El chico realmente necesitaba trabajar en sus problemas de ira. Has dejado en claro tu punto, su gracia. Voy a contener mi lengua, ya que no deseo estar casado con casas como esas. Joffrey respiró unas cuantas veces para calmarse. Bien. Eso es bueno. Como dije, serán los capas doradas quienes te protejan de ahora en adelante. No me importa cuánto miedo les tengas. Y con esas palabras de despedida, el rey de los 7 reinos abandonó mi habitación. Dejando de lado su idiotez, comencé a hacer mis planes. Mientras pudiera convencer a mi tío Jaime para que actuara como mano, esto podría funcionar. En el papel, parecía una posibilidad remota, pero mientras algunos solo hablaban de conceptos como el honor, otros vivían de acuerdo con ellos. Los beneficios de mi éxito marcarían una gran diferencia en el esfuerzo bélico. Valías la pena el riesgo y la ira de mi madre. XXXX. Stannis, o Azor Ahai como ella lo conocía, se había alegrado de que el señor Lobo hubiera llegado a Rocadragón. Habían comenzado a planear su próximo movimiento. Lord Stark creía que los Lannister ya estaban en marcha, por lo que un intento temprano de tomar desembarco del rey era inútil. Su argumento era que, dado que el complot para matarlo a él y al viejo rey había sido ejecutado por los Lannister, y tenían que haber sabido que seguiría la guerra, habrían estado reuniendo en secreto a sus reclutas. Su señor le pidió que mirara entre las llamas para trazar el rumbo correcto. Las llamas habían sido difíciles de leer últimamente. No estaba segura de por qué. Melisandre percibió un vínculo único entre las chicas Stark y sus lobos. Pensó que eran wargos. Casi se estremeció al pensar en lo que podría hacer con los descendientes de sangre de los reyes del invierno, pero no se atrevió a sugerir tal cosa. Encendió las llamas y rezó a su Dios, usando cada parte de su esencia para desear que las visiones vinieran. Y vinieron. En un torrente, más rápido de lo que ella podía descifrar. Visiones en la llama mostraban lo que era, lo que es, lo que sería y lo que podría ser. Con la sabiduría que le había otorgado R'hllor, a menudo podía notar la diferencia. Ahora llegaban en una inundación, las llamas giraban y se retorcían en todas direcciones. 3 dragones naciendo de huevos. 3 cuernos soplando. Una flor, perdiendo lentamente todos sus pétalos, uno por uno. Un demonio, Myrcella, cogiendo una pluma. 2 grandes tormentas chocando, un cuervo dentro, mareado, aturdido y confundido. Una oveja gris balando junto a un lobo. Una mantícora asomándose sobre el mundo. Un kraken hundiéndose bajo las olas, derribado por otro kraken. Greyjoy. Un pez siendo pellizcado por cangrejos. Una raya roja atravesando el cielo. Un lobo luchando contra 3 perros. Otra oveja, dándose un festín con un semental. Una torre de calaveras cayendo. Un grifo rodeando una ciudad. Un cuervo tuerto chillando. 7 velas encendidas, algunas en esos, varias en los 7 reinos. No podía estar absolutamente segura, pero todas tenían una sensación de certeza. Y luego vinieron más visiones desde dentro del fuego. Estas parecían más borrosas, y estaba segura de que significaban que podrían ser, no necesariamente que lo serían. Cada visión estaba encapsulada por una burbuja. La primera era Stannis en el trono de hierro. Luego vino una con Tommen en el trono de hierro. Luego vino lo que parecía ser la chica Targaryen, Daenerys también en el trono. Luego un Eddard Stark que parecía más joven. Luego Cersei Lannister. Otras 2 a quienes Melisandre no conocía también brotaron de las burbujas. Mientras las burbujas flotaban, vio una última visión, no dentro de una esfera. Era una jaula dorada, y dentro de ella estaba el mismo demonio de ojos azules. Rugió y rompió las barras de oro, haciendo que las burbujas giraran en todas direcciones, haciendo estallar la mayoría de ellas. ¿Cuáles? Melisandre no podía decirlo. Eso la frustraba enormemente. Había practicado su arte durante años incontables y había pagado el precio. No había nadie, ni siquiera en su orden, que tuviera su habilidad para ver los secretos medio revelados y medio ocultos dentro de las llamas sagradas. Y con todo eso, no podía dar consejos prácticos para el siguiente movimiento de su señor. Stannis tendría que moverse a ciegas hasta que el Señor de la Luz considerara apropiado iluminarla. Fin del capítulo 21.